Bueno, lo personal es político. El tuyo inteligente, el mío feliz. Sí. Ciudadano no es tener papel. Son claro, tan bellas como yo. Claro, hay como... Apliquen la regla para todo el mundo. Gracias. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su web show de confianza. Hoy sobre Nicole Pichardo. El público exageradamente contento. Es verdad. Ay, ojalá que sí fuera público. Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo muy bien. Con lo que te permite un día en Santo Domingo. Sí. Un placer tenerte con nosotros. Como te decía fuera del aire, para nosotros es un honor tenerte aquí. Primero, porque aunque no debe ser un atractivo para los políticos, pero es una persona joven que por alguna razón en este país importa que una persona sea joven en política, y por la forma en la que tú hiciste política, que desde lo muy personal es de admirar. Creo que la política casa a casa, puerta a puerta, es muy importante porque la política no se hace desde arriba, sino se hace abajo en la tierra. Donde vivimos la mayoría de la gente. Donde vivimos la mayor cantidad de personas, que son los que al final son beneficiados o afectados por las decisiones que se toman. Al final las decisiones nos afectan a todos. Yo creo que a veces creemos que estamos en un barco diferente. Estamos en el mismo barco. Quizá algunos duermen en la suite y otros dormimos en la compuerta o en el inframundo, pero somos sociedades colectivas y lo que nos afecta a todos de manera diferenciada, sí, pero nos afecta. O sea, como que a veces cree, no, que esto no me le afecta a la gente de a pie. Mentira, nos afecta a todos. Porque tú, por ejemplo, yo hice una actividad de recaudación de fondos de campaña, una de las tantas, y estaban unos amigos de mis padres que son empresarios, no les interesa la política, no es como su día a día. Y yo les decía, bueno, aunque a ustedes no les interese la política, ustedes viven en Naco, por ejemplo, ustedes cuando sus hijas salen en la noche a hacer actividades propias del desarrollo de la adolescencia, salir, ir al cine, ir a una discoteca o una fiesta, tú estás asustado. Claro. Aunque tú vives en Naco con tu guachi, tu super seguridad, tu super cámara con sensor ultra, super mega, o sea, tú estás asustado cuando tu hija está en la calle o tu hijo está en la calle. Entonces, no afecta todito, sí, aunque pensemos que no. De hecho, creernos que no nos afecta, para mí es el origen de muchos de los males. Sí. Pero antes de hablar en materia, Nicole, hoy vamos a hacer patitos con las masías que tienes patitos al frente. feos. Patitos de todas formas y colores. Bueno, no de todos colores, pero bueno. Vamos a hacer patitos. Cuando tú quieras puedes empezar. Ay. Yo tenía siglos sin jugar con masilla. A mí me encanta el olor. Yo no... Me recuerda a mi infancia. Yo nunca jugué con masilla. ¿Qué? No sé por qué. ¿En qué año tú naciste? En el 99. Por eso. En el 97 todavía jugamos con masilla. Sí, pero cualquiera que te oye como que me lleva 20 años. Bueno, pero es que hubo un salto cuántico porque ya tú creciste en el nuevo milenio. Sí. En el boom de la tecnología y el mundo va a resolver todos los problemas con la tecnología y todo se va a mejorar para siempre y nada va a ser malo. Así y aquí estamos. Y aquí estamos. Que me da risa porque la gente dice eso de la inteligencia artificial, de que eso va a corregir todos los males. Y yo, bueno. Eso dijimos hace 30 años. Sí. Y estamos aquí en lo mismo. Tú y yo compartimos una opinión sobre un tema. Que aquí lo hablábamos. O sea, di la opinión sobre eso. Y luego me di cuenta que tú también la compartes. Lo vi en una entrevista que lo decías. Y es que es una mentira cuando se dice que los jóvenes dominicanos no saben lo que quieren. Porque efectivamente el joven dominicano se va de este país y se va detrás de cosas. Un sistema de salud público funcional, un transporte público funcional, acceso a cultura. Acceso a cultura. Tú, como joven que estuviste ahí en la calle, y que conoces, exacto, y que conoces la realidad de mucha más gente. Que la política no se hace cada 4 años. Ese es otro tema, muy importante. ¿Cómo ves tú la juventud en este país? Yo veo en general el dominicano para mí uno de los pueblos más trabajadores. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho. El día que yo me di cuenta que estudiando yo podía viajar y me iban a pagar por eso, yo beca que encontraba, beca que aplicaba.
y obviamente cuando tú te mueves de aquí, estudias afuera, ya sea por corto o largo plazo, tú estás aprendiendo las 24 horas. Y una de las cosas que yo he apreciado mucho del latinoamericano, pero voy a poner ejemplo del dominicano, yo he viajado a Colombia y a Brasil en Latinoamérica, bueno, y Puerto Rico, nosotros somos un pueblo pila de trabajador. O sea, cuando tú te levantas temprano aquí y tú sales a la calle, si tú prestas tu atención al día a día, a la cotidianidad, tú te encuentras madres caminando con los niños en la acera y el uniforme. Tú te encuentras la señora de la esquina que vende café, empanadas, cigarrillos, lo que la gente quiera. Lo que pida, la demanda que haya. Tú te encuentras al camionero que tiene su camión estacionado donde no debe, pero no tiene dónde ponerlo y lo pone ahí esperando que llegue un viaje para hacer un viajecito. Tú te encuentras, incluso te limpia vidrio. Tú te encuentras de todo. Y el dominicano es muy trabajador. Ahora bien, yo creo que nosotros nos han vendido una mentira de que hay que trabajar mucho y muy duro. Hay que trabajar inteligentemente. Pero cuando tú no tienes las herramientas, ni la formación, ni el contexto para trabajar inteligentemente, eso quiere decir optimizando recursos y tiempo y preparación, entonces tú haces lo que parezca porque tú lo que quieres es sobrevivir. ¿Y voy a culpar yo a la persona que quiere sobrevivir? No. Yo como política, mi rol es preguntarme cómo yo puedo hacer que esa persona no es que sobreviva, sino que viva. Vivan, que vivan de verdad. Que vivan de verdad, pero para vivir no es solamente tener las condiciones materiales y económicas, sino cómo se crean. La clásica metáfora de no es darle pescado a la gente, es enseñarle a pescar también en su debido momento. Claro que hay veces que hay que darle pescado a la gente, porque cuando viene un desastre político, que la gente dice desastre natural siempre ha sido, político es el aftermath, lo que queda después de un ciclón. Claro que hay que darle pescado a la gente, porque hay una condición de vulnerabilidad superior. Yo no estoy en contra tampoco de, no, a la gente no se le puede dar nada, eso no es verdad. Primero, no es dado, porque todo el mundo aquí paga impuestos. Algunos pagamos más que otros, pero igual lo pagamos. Cada vez que compramos, que hay impuestos al consumo, usted compra un chicle y usted paga impuestos. Usted compra toalla sanitaria y usted paga impuestos. Entonces, no es un regalo. Es digamos que tu propio dinero que está llegando a salvarte en un momento que tú más lo necesitas. Pero la juventud dominicana no es diferente a ese pueblo trabajador. La juventud dominicana, primero, es resiliente. Como que nosotros somos tan resilientes que eso se ve hasta en lo más simple. Por ejemplo, tú estás caminando y la acera está llena de escombros. Y la gente se va y se tira a la calle y se vuelve y se sube en esa acera. Que a veces yo he llegado a pensar como que, coño, yo creo que esa resiliencia nos está haciendo daño. Porque nosotros somos tan buenos resolviendo que normalizamos que nos maltraten muchas veces. O no nos alertamos con que nos maltraten. Pero la juventud dominicana también es súper, súper valiente. Mira, salí de la UAS a las 11 de la noche. Salí de un supermercado donde tú estás trabajando tu trabajo de medio tiempo. A las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Cada día los supermercados están cerrando más tarde. Todos lo celebramos, es súper conveniente, pero nunca nos preguntamos en qué condiciones esa gente sale para su casa después de que cierran y cuadran esa caja. Entonces, la mayoría de la gente joven aquí asume unos riesgos diarios y hay un error común. Que nosotros asociamos actos heroicos a coger un arma de fuego, ir a salvar el mundo. No. O sea, en países como República Dominicana, lo más heroico que tú puedes hacer es salir todos los días a la calle. A pie, en un carro, en un motor, como sea, porque es un peligro. Por diferentes razones. Entonces, es una juventud resiliente, es una juventud valiente, pero también, a mí lo que más me gusta de la juventud dominicana es que es creativa. A mí me encanta la creatividad del dominicano. A mí me gustan mucho los modismos dominicanos. Y mis amigas se ríen porque yo hablo muy, muy dominicano fuera de estos contextos. Yo trato de hablar un poco más menos dominicano que... pero cuando tú te das cuenta, por ejemplo, de los memes que se pegan o de los chistes, tú dices, cónchale, qué creativos somos nosotros. Y a mí me encanta eso. A mí me encanta que nosotros cualquier cosa le podemos dar la vuelta. Y la juventud dominicana hace eso. Y de hecho, nosotros tenemos una producción cultural muy buena que ha recaído sobre la juventud y lo ha hecho en condiciones deplorables. O sea, aquí el Ministerio de Cultura aparece cuando le da la gana por una feria del libro. No es un ministerio que está presente en el día a día, ni tampoco tiene presupuesto para estar presente en el día a día de la juventud. Entonces, nosotros somos creativos con lo que hay, somos trabajadores, pero también una cosa muy importante que tiene la juventud dominicana, que no coge esa ni ninguna. A mí me encanta. A mí me encanta eso. Pero ¿tú no crees que esa resiliencia, por llamarla de alguna forma, no es lo que nos mantiene acostumbrados
a estos males? Yo creo que, bueno, yo creo no, eso es ciencia, no fue Nicole que se lo inventó. Para tú poder, hay un concepto que se llama desesperanza aprendida, que se prueba mucho en aulas, que es que si tú estás en un aula y, y a ti te dan un examen para el cual tú no te preparaste ni tampoco te prepararon pedagógicamente, te dan un examen y cuando te lo dan, te va malísimo. Tu cerebro, aunque tú no quieras, empieza a pensar, bueno, quizás yo no estoy hecho para esto. No, quizás fue que tú no tuviste las herramientas para tú pensar diferente. Y de una vez te pasaron a evaluar, te pasaron a exigirte. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros queremos exigirle, cosechar de la juventud dominicana cosas que nunca hemos sembrado. Por ejemplo, la razón por la que yo soy política, yo no tengo familia política. Mis padres no son políticos, nadie en mi familia es político, nadie en mi árbol genealógico es político. Directo. Sin embargo, yo soy hija de 2 hacedores. O sea, mis padres se mudaron en donde yo vivo cuando yo tenía 5 años, no había junta de vecinos, la crearon. Al sol de hoy, la junta de vecinos está ahí y es operante. Mis padres nunca los oigo quejándose de cosas solamente. Yo no estoy en contra de la queja, para mí la queja es poderosa y necesaria, hay que quejarse. Pero mis padres son hacedores, o sea, ellos se quejan de algo, pero al mismo tiempo dicen, ¿qué uno puede hacer? ¿Cómo nos podemos organizar para resolverlo? Entonces, no, Nicole no es hija de político, pero es hija de hacedores. Ese ejemplo de hacer lo vi en mi casa, no, por ejemplo, tanto en la escuela. Ese valor por el sistema democrático, por el equilibrio democrático, ese valor de preservar las instituciones, esa preocupación por preservar la institucionalidad dominicana, ese deseo de aportar lo que yo pueda a dejar este país un poco mejor de como yo lo encontré, viene de mi seno familiar, no viene tanto de mi preparación escolar. Entonces, muchas veces veo muchas familias, muchos padres y madres queriendo cosechar cosas de sus hijos que nunca enseñaron y muchos maestros que queriendo cosechar una generación de cosas que no enseñaron. Y yo te puedo poner un ejemplo más tangible. Cuando yo estudié, daba moral y cívica, que era una materia que mucha gente se cogía de relajo, sí, que era impartida a veces de manera muy, dejando mucho que desear, sí, pero se impartía. Y cuando algo está, es más fácil mejorarlo que simplemente quitar. O sea, hay más oportunidad de mejorar algo que ya existe que construirlo de nuevo. Hoy en día no hay moral cívica en las escuelas. Hoy en día tú vas a la escuela, tú aprendes formación integral humana y religiosa, importante, necesaria, sobre todo en un país culturalmente católico. Tú tienes que entender en qué contexto que tú vives, aunque tú no seas católico. Hoy en día es importante saber, por ejemplo, cómo ser gente. ¿Cómo se es gente? Y la gente dice, no, porque eso lo enseñan en la casa. Bueno, déjame decirte algo. Cuando tú delegas en la esfera privada, que es el hogar, herramientas que son necesarias para la convivencia social, tú básicamente estás fomentando que se perpetúe la desigualdad. En buen dominicano, Nicole va a tener ventaja ante una sociedad por la mochila que le pusieron en su casa, lo cual ella no decidió. Yo simplemente nací ahí, yo no decidí nacer ahí. Yo voy a enfrentar la vida con unas ventajas que otras personas no tuvieron simplemente porque no corrieron con la misma suerte de nacer donde yo nací. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando en el sistema educativo dominicano no te enseñan sobre el Estado, los poderes del Estado, no te enseñan a ser ciudadano, la gente no entiende qué significa ciudadanía a veces. Ciudadano no es tener papeles. Ciudadanía es que usted es un ente de derecho en el contexto donde usted vive. O sea, usted tiene ciudadanía es el rol y la relación que tiene el individuo con el Estado. O sea, que digamos que el humano es el humano, pero el ciudadano es el humano consciente de sus derechos y que sabe cómo exigirlos. Aquí no se enseña eso ya. Lo más cerca era moral y cívica y no está. Entonces, claro que la gente no sabe que, por ejemplo, el ancho de una acera ideal son 3 personas una al lado de otra, según la normativa dominicana. Claro. ¿Cómo lo van a saber? Claro que la gente no sabe qué exigirle a su diputado o diputada, ni siquiera sabe quiénes son, porque ¿quién les enseñó el rol del Congreso? Y lo más peligroso, y yo quiero ser muy enfática en esto no es casualidad, que se haya desideologizado la educación, que se haya tratado de empujar lo político, el rol de lo público de la educación, responde a una agenda, y no es por ser conspiranoica, sino una agenda de quiero mantener a la población desconectada de sus derechos para poder manipularla. Por eso lo más revolucionario que uno puede hacer es empoderarse y ser ciudadano y conocer sus derechos. Y el día que tú sabes eso, no hay vuelta atrás. Entonces yo no voy a culpar al joven de no tener, y no nada más al joven, eso pasa a través de todas las generaciones. Sin embargo, mis padres son hijos de la educación pública.
estudiaron en el liceo en sus pueblos y estudiaron en la UAS. Y en ese momento, te estoy hablando de contextos de dictadura y de inestabilidad política, daban más educación política, social y económica que la que se da ahora. Entonces, mis padres sí tienen el caco amueblado con muchísimas cosas, que ni siquiera a mí me enseñaron y me lo pasaron a mí. Pero no se está enseñando eso. Tú te vas a una aula, yo he dado talleres en diferentes universidades, desde las más caras, top de lo top, hasta la universidad pública. Y a veces tú te sorprendes que en la pública, para sorpresa de mucha gente que cree que privado es mejor, que eso no es verdad, la gente está más clara de sus derechos, de cómo exigirlo, de cuáles son las vías, cuáles son las instituciones. Tú te vas a una universidad carísima a veces y de verdad el ciudadano cree que puede vivir al margen del Estado hasta que te toca renovar un pasaporte, hasta que te meten preso un hermano injustamente, hasta que te pasa algo. Entonces no tiene que pasar algo para tú saberlo. Y justamente esa forma de tú entender que hay poder en sí de ciudadano te llevó a hacer política. ¿Por qué la política? Porque yo vengo del activismo. Yo creo que yo nací feminista. No fue como... Yo no puedo decir que en un momento que yo dije, me identifico... O sea, yo no puedo decir un momento de cuando yo me identifiqué como feminista. Sin embargo, me criaron así. O sea, yo creo que mis padres, sin saberlo, me criaron con una noción feminista. ¿Y qué es el feminismo? Bueno, la idea... Hay una definición que me encanta. El feminismo es una idea radical, súper radical, de que las mujeres somos gente. Y como somos gente, merecemos derechos. Y somos ciudadanas. Entonces, cuando yo voy a una primera manifestación, fue cuando yo tenía 15 años, yo creo que eso fue 2014, que yo veo que hay una manifestación frente al Congreso por el Día Internacional de la Prevención de la Violencia hacia las Mujeres. Obvio, yo sabía que en República Dominicana había feminicidio. Y obvio, yo estaba muy atenta al índice de embarazo adolescente, porque yo era una adolescente en sí. O sea, yo me veía en ese reflejo y en ese miedo. O sea, yo le tenía un miedo. O sea, sin yo haberme iniciado sexualmente, yo tenía terror al embarazo. Terror. Y voy a esa marcha. Y el día que voy a esa marcha, bueno, pues yo no dejé de ir a marcha por esa. Porque, óyeme, eso se sintió tan validante. O sea, yo dije, ok, las vainas que a mí me molestan, que me dan miedo, que me dan curiosidad, a más gente le molestan. Y están aquí toditas. Y ahí viene una frase, un principio, que también lo aprendí por ti, que lo utilizo muchísimo, y es que lo personal es político. Lo personal es político. Y no es mío. Es una consigna feminista de los 70 de la segunda ola del feminismo. Para quienes no sabían, el feminismo es una teoría al igual que el capitalismo, al igual que el humanismo, académicamente estudiada y comprobada y sustentada en datos. Y las feministas de los 70 decían que lo personal es político. Y a mí me gusta mucho abundar en esto y explicar que la razón por la que ellas empezaron a dar cuenta que lo personal es político es porque ellas aisladas estaban todas disgustadas por cosas similares. Y cuando se empezaron a juntar como activistas, dijeron, pero a ti también te molesta. Claro. Pero a ti te molesta. Y a ella le molesta. Entonces lo personal es político. Y cuando decimos que es político, la política no es más que la disputa del poder. Ellas estaban disputando el poder de alguna forma dentro de sus casas. Porque tú decís que yo quiero salir a trabajar, que yo no quiero estar en la casa, es disputar el poder. Porque tú decir, yo quiero ir a estudiar, es disputar el poder también. Entonces, ellas se dan cuenta de eso. Y yo me doy cuenta de eso también. ¿Cuántos años después? 30 años después en una marcha. Entonces, cuando estoy en estas marchas, voy a toda la que puedo. Nunca llegué, bueno, nunca no. A ese punto todavía no llegué a ser organizadora. Yo simplemente veía la convocatoria en redes sociales e iba. ¿Sola? ¿Sabes? La primera vez fui sola. La segunda vez siempre como que llevaba una amiga quería ir, nos coincidíamos. Pero siempre le digo a la gente, en las marchas y en las manifestaciones, uno nunca está solo. Porque hay muchísima gente y todo el mundo está en plan buena onda, vamos a conocernos, dónde tú eres, de dónde tú vienes. Una vez escuché a alguien que decía, las marchas de protestas es lo más parecido a un concierto. Todo el mundo va a lo mismo, todo el mundo va con las mismas energías. Entonces, sí, tiene sí. La gente va a eso, tú vas a conocer gente que tiene las mismas ideas que tú, a reforzarlas o a cambiar las que ya tienes. No, y no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero tenemos pisos o puntos en común.
tenemos puntos en común, por ejemplo. A la mujer no deben de estar matando a su marido. Por ejemplo, básico. No deberían de estar matando ¿Por a qué su tú marido. crees que hay adversidad? Hay gente que está en contra del feminismo. Pero en este país no se puede. No se puede, ¿no? Es muy criticado decir abiertamente, soy feminista. ¿A qué tú crees que se debe a que hay tantas personas en contra de la palabra feminismo? Bueno, antes de llegar ahí, quería decirte, Claro. para responder a otra pregunta. Eso fue la primera vez que fue una marcha, te dije 2014, ¿verdad? Bueno. Llega el 2016, explota la Marcha Verde, 2015. Yo voy sin entender mucho de lo que está pasando, pero yo leía la noticia. Claro. Y yo me doy cuenta de una cosa. Cuando tú no tienes actores dentro de las instituciones del sistema, tú le estás peleando a una pared. O sea, tú estás frente al Congreso y tú estás ahí, güey. Usted está peleando a una pared. Porque donde no hay oídos para escuchar, las palabras se quedan en el aire. Y eso yo lo iba sintiendo. También mis padres me lo decían mucho porque yo también organizaba tertulias para discutir temas. Yo soy una persona muy curiosa y me gustaba juntarme con gente que también fuera curiosa. Yo me voy a copiar de ti. Faltó la cola. Y entonces, cuando yo me voy empezando a ir más a estas marchas, me acuerdo en el 2021 que hicimos el campamento por las 3 causales. Óyeme, fuimos un día al Congreso a hablar con los senadores. Ellos están en el celular. ¿Usan celular? O sea, nosotros estamos hablando aquí de la vida de muchísimas mujeres y niñas de República Dominicana. Y ellos estaban en el celular. Y yo dije, no. Pero es que nosotros tenemos que ir a la política. Porque es que no hay forma. O sea, donde no te escuchan, es igual que la frase, donde no te aman, donde no te valoran, vete de ahí. Donde no te escuchan, vete de ahí y busca la forma de entrar. Con legitimidad. Para que tú estés ahí en la mesa donde se toman las decisiones. De lo contrario, tú eres un requisito más. Decir, escuchamos a la feminista, vaya. ¿Tú entiendes? Y eso me dio mucha rabia y mucha impotencia. Y yo ya tenía ese deseo de que yo quería hacer política. Sin embargo, yo pensaba que yo iba a ir a la política cuando yo tuviera 50 años. Y la vida resuelta, o haber trabajado un poco más, teniendo mi familia, no sé qué. No, llegó ahora, porque era el momento. Y la campaña de José Horacio Rodríguez, el éxito de esa campaña, me motivó aún más como voluntaria de su campaña. Pero yo tenía mucho miedo a entrar a la política. Yo estaba... O sea, yo me acuerdo que al principio yo iba de que, por ejemplo, a alguna charla o a representar al partido en algún espacio. Y de que yo soy Nicole Pichardo y yo soy política. ¿Qué? Política. Hoy yo lo digo con orgullo. O sea, ha sido un proceso, una curva de aprendizaje para mí. Porque que alguien, un grupo de gente minúscula, haya deslegitimado una profesión tan hermosa, una esencia tan importante, no es problema mío. Entonces, yo lo voy a reivindicar con mi accionar y adueñándome de mis principios. Entonces, con respecto al feminismo, hay mucha resistencia por diversas razones. Primero, la naturaleza del ser humano es la de rechazar todo lo que no entiende. Tú puedes distinguir una persona inteligente o brillante de una persona que no lo es porque esa persona tiene curiosidad ante los que piensan igual o distinto. Igual. Busca entender más que rechazar. Pero al cerebro no le gusta eso. No es una cosa personal, es simplemente cómo funciona el cerebro. Por eso cuando hay gente que se cierra a escuchar, yo no lo tomo personal. Es el cerebro, o sea, así que funciona. Ahora, sobrepasar esa barrera biológica del funcionamiento del cerebro requiere seres inteligentes. O sea, las personas inteligentes son las que están abiertas a escuchar. Estoy segura que aquí hay gente que se ha quedado a escucharme, que está en contra del feminismo, pero quiere escuchar qué es lo que yo quiero decir. Eso es una gente inteligente. No quiere decir que yo lo estoy convenciendo ni que él pierde un pedazo de su identidad, esa persona, por escucharme. Tiene curiosidad por la vida. Entonces, la primera razón por la que yo entiendo que tiene tanto rechazo es esa. La segunda es que el feminismo viene a sacudir intereses. No le va a caer bien a mucha gente. Viene a sacudir privilegios. Eso es como cuando tú eres la única mujer en tu casa, como yo, y empiezas a decir, ven acá, ¿y por qué mis hermanos no friegan? O como decían las feministas de los 70 y 80 también. Si los platos limpios son de toditos, que los sucios también lo sean. Claro. Eso sacude intereses. Los intereses de mi hermano que no quieren fregar. Por ejemplo. Y si mi papá es una persona que no, en mi caso, violenta. O mi mamá es una persona violenta también. Y yo lo empiezo a ver por el feminismo, porque me enseña cómo funciona la violencia.
yo estoy sacudiendo intereses porque yo estoy rompiendo un ciclo de violencia. Hay tantas películas sobre eso. Entonces, viene a sacudir intereses. Entonces, no le va a caer bien a la gente que quiere mantener todo como está, el status quo. Viene a sacudir esas relaciones de poder. Y entonces hay mucha tergiversación a raíz de esto. Porque cuando la gente no tiene un punto, tiene que inventarse mentiras para deslegitimar un movimiento. Entonces empiezan a decir que las feministas, que un error decir las feministas, porque el feminismo es diverso. O sea, hay muchas corrientes feministas. O sea, ¿qué te digo? Hay feminismo marxista, hay feminismo capitalista. O sea, el feminismo es un movimiento muy complejo. Pero digamos que cuando digan las feministas, lo que quieren es que acabar a las mujeres que no trabajan. No. Nosotras somos las únicas que hemos logrado posicionar el tema de los cuidados y de cómo la mujer invertir tanto tiempo dentro del hogar sin ser pago troncha su futuro y su salud mental. Somos las únicas que hemos hablado de eso. Y hemos logrado política pública de eso. Políticas de cuidado, búsquenlas de Colombia, búsquenlas de Uruguay. Pueden ir a Noruega si quieren y ver. No que las feministas odian a raya, los hombres, lo que sea que se quieran inventar. Mentira. Nosotros somos el único movimiento que ha logrado poner y posicionar la idea del hombre como ser humano, no como proveedor, no como extra en la vida de una mujer, no como ser humano, y que los hombres sí lloran, capaces de sentir sus emociones, merecedores de amor y cariño, paciencia y compasión. Somos el único movimiento que ha llevado esa discusión a las políticas públicas. Las feministas dominicanas son las únicas que yo he escuchado discutiendo sobre cómo en un destacamento se burlan de un hombre cuando llega a denunciar violencia. Son las únicas que yo he escuchado hablando de eso. De que tenemos que formar mejor a la policía para que sea más sensible y más comprensivo. No, que las feministas son todas sexualmente diversas, tienen una orientación sexual distinta. Primero, eso no es un problema. Eso existe, es normal. No hay ningún problema con eso. Siempre y cuando usted no le haga daño a nadie. Claro. Como lo puede, o sea, igual que la heterosexualidad. Segundo, ¿quién te dijo a ti? Ahora, a mí me encanta cuando me dicen eso. De que, por ejemplo, no, eso es que ya, una vez en campaña, un medio me cubrió, un periódico importante de aquí, y alguien comentó de que... Alguien comentó de que tiene cara de lesbiana. Y yo, wow, ¿cómo se verán las lesbianas? O sea, como que... Son claro, tan bellas como yo. Claro, hay como un estereotipo. Claro, Claro. que hay estereotipos. Pero eso no se ve en la cara. Y además, ¿cuál sería el problema? De que si yo lo... ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, como que están todas estas mentiras. No, que las feministas lo que quieren es acabar con la familia tradicional. No. La familia tradicional está acabando con ella misma. Yo quiero que me digan qué es la familia tradicional. Sí, la familia Porque a mí me tradicional, pasó yo no sé cuál es. algo muy fuerte, una discusión que tuve con alguien una vez, que me decía, no, porque es que la familia tradicional debe ser reivindicada y hay tantas personas allá afuera que están como están porque no tuvieron un padre presente. Y yo siempre le digo, bueno, yo me considero una persona muy buena en la sociedad y bastante cuerdo dentro de lo que cabe, y yo no fui criado por un papá, fui criado por una mamá. Entonces, tú quieres decir que mi tipo de familia no es tan válida como la tuya porque yo no tuve un padre presente que yo no elegí no tener. Exacto. Entonces, si tú El que eligió no está ahí fue él. exactamente. Entonces, tú me estás diciendo a mí que mi realidad está mal basada en algo que yo no pude Controlar. elegir. Ni elegir. Entonces, ese es mi problema con los discursos moralistas. Primero, están desconectados de la realidad. Alrededor del 40% de los hogares dominicanos... distintas. Sí. Pero el 40% de los hogares dominicanos son de madres solteras, metiendo mano con sus hijos, echándolo para adelante. Fuertísimo. Y no solamente ellas, toda una comunidad que sabe que ellas están solas y las apoyan. Porque no fue ni una ni dos veces que tú te quedaste con una vecina. Claro que no. Ni con una abuela de otro primo. O incluso el vecino de frente sirvió como tu papá a veces, Sí. en muchos roles. Te enseñó a manejar o te enseñó a montar bicicleta. Entonces, ese discurso que promueve una sola forma de hacer familia, yo no lo compro. Primero, porque no es verdad que familia que está casada de familia es más feliz. No siempre. Hay familias, yo tengo amigos que le han pedido a sus padres que se divorcien. Y han sido más felices después que se divorcien. Yo no estoy diciendo que el divorcio es el camino. Yo estoy diciendo que quedarse juntos no es lo mismo que ser felices. Sí. Segundo, el hombre dominicano aborta todos los días. Si el 40% de los hogares dominicanos no hay una figura paterna, es porque usted embarazó y se fue. Y no da ni 5,000 pesos para la pensión. Entonces hay que preguntarnos por qué. Y tercero, pero no menos importante,
más que ocuparnos en promover un molde unísono en el que tienen que encajar las familias, vamos a preocuparnos por nosotros crear una sociedad más colaborativa y menos individualista, que entiende más, ayuda más y juzga menos. Esa juzgadera a la ligera, señores, nosotros no sabemos las circunstancias de cada quien. A veces tuve una madre soltera con 3 hijos. ¿Y quién la manda a estar pariendo? Tú no sabes si ella salió de un círculo de violencia. Tú no sabes si el esposo se murió conchando. Tú no sabes, o sea, tú no sabes nada. O sea, sabemos muy poco de la vida de la gente y nos encanta estar juzgando tanto. Entonces, Nicole Pichardo promueve un discurso, una retórica, que es lo más importante que puede hacer un político, de un modelo de familia sana. ¿Qué es un modelo de familia sana? Los niños y las niñas necesitan padres presentes, ya sea 1, ya sea 2, los que puedan estar. Una comunidad que cobije a ese niño o niña y ayude en su crianza. Una escuela que les respete y les enseñe las informaciones que necesitan para progresar en la vida. Y un país que le dé las oportunidades. Quiero tomar un tema anterior porque tengo otro en la cabeza que no quiero que se vayan ninguno de los dos. Por un lado, hay quienes dicen que en este país no existen los feminicidios. Porque no se ha comprobado, según estas personas, que ningún hombre haya quitado la vida a una mujer por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, ustedes desde el feminismo siempre están luchando por que sean más justas las sentencias de hombres que matan a mujeres. Si llegan a una sentencia. Si llegan a una sentencia, claramente. ¿Por qué? Empecemos por ahí. El feminicidio. ¿Se puede comprobar que en República Dominicana algún hombre ha matado a una mujer por el simple hecho de ser mujer? Claro, todo el tiempo. La definición de feminismo es, bueno, no es una unísona, ¿verdad? O sea, hay muchas definiciones, pero quitarle la vida a una mujer por ser mujer y lo que eso significa en el contexto en el que ella vive. La mayoría de los hombres cuando matan a una mujer aquí, ¿tú sabes lo que le dicen? Muy común. Yo no voy a decir la mayoría, yo voy a decir que es muy común. Yo no sé decir específicamente cuántos. Si tú no estás conmigo, tú no vas a estar con nadie. Y la matan. Y antes de seguir, yo quiero decir algo. Sé que hay una persona que está viendo esto, que ha pasado por eso, es huérfano o huérfana de feminicidio. No es verdad que el grosso de la población dominicana no sabe que es un feminicidio. Y no es verdad que el grosso de la población dominicana cree que es mentira. La mayoría del dominicano está de acuerdo con que el feminicidio es un problema y que ha causado mucho dolor. Y si no le importa a la gente el dolor, que piensen en términos económicos, a nosotros nos cuestan los feminicidios. Hay estudios de eso. Nos cuesta la orfandad en la que quedan los niños. Cuando un hombre mata a una mujer por ser mujer, en el contexto que eso significa que en ese contexto el hombre lo crían para determinar su validez en base a quien tiene al lado. Su hombría en base a si lo dejan o no lo dejan. Su valor como ser humano en base a si lo quieren o no lo quieren. Su valor como pareja en base a cuánto dinero da o no da. Todo eso son contextos dependientes. Cuando tú te vas a otro país, por ejemplo, tú puedes ir a Noruega, es muy probable que al hombre no le eduquen con esa mentalidad. Quizá tenga 9 de esas 10, tenga 8 de esas 10 o 5 de esas 10, pero no tiene todas. Entonces, la identidad que tiene el hombre y la mujer dependen de su cultura. Y todo el que ha viajado y viaja más allá de viajar para tirarse fotos en Instagram y echar vaina, sino que viaja con curiosidad para querer entender las sociedades, sabe que eso se define en cada sociedad. Yo, por ejemplo, viví un verano en Corea del Sur. ¿Qué se espera del hombre en Corea del Sur? Estéticamente, delicado. Manito, los tigres tienen que estar blancos. O sea, ellos compran maquillaje y se espera que usen maquillaje. Para verse, mira, como porcelana. ¿Qué pasaría si un hombre anda así aquí? Claro. Eso es la cultura. La cultura moldea lo que nosotros celebramos y queremos omitir de una identidad. Yo no estoy diciendo que está bien y está mal. Yo no estoy haciendo un juicio de valor. Pero es la cultura dominicana. Nosotros criamos a los hombres en base a que su identidad está delegada en una mujer como si fuera una sucursal. Y en el momento que a ti te quitan eso o esa persona decide no estar contigo, tú te quedas en blanco. ¿Quién soy yo? O sea, como mi ego está destruido porque tú decidiste dejarme. Claro. Después de todo lo que yo invertí en ti, como si tú fueras un producto. ¿Tú me entiendes? Entonces sí, el feminicidio es un problema en República Dominicana. Sí matan a las mujeres por ser mujeres. De hecho,
ha coincidido que mientras más... mucha gente dice, por ejemplo, lo que pasa es que las mujeres tienen que elegir mejor las parejas. Y yo les digo, la mayoría de los casos de mujeres que hoy están bajo tierra, enterradas y muertas, son mujeres que ya denunciaron. Ya denunciaron. Ya habían denunciado. Ya se habían alejado. Tenían orden de alejamiento incluso. Y el tigre fue y la mató porque él sí. Porque si no es con él, no es con nadie. El feminicidio se vuelve entonces un acto de reafirmación de poder que acaba con su propia vida. Porque ¿qué hacen la mayoría después de que matan a una mujer? Se matan ellos mismos. Entonces hay un problema que no solamente afecta a las mujeres. Porque cuando matan a una mujer, su esposo, o su ex esposo, la persona de confianza, el padre de sus hijos, aunque ya no estén juntos, el lugar más inseguro para la mujer se vuelve su propia casa. La persona más amenazante se vuelve el papá de sus hijos. ¿Y ustedes creen que eso es fácil? Entonces, cuando eso ocurre, un feminicidio, no solamente no sufre nada más él, sufren dos familias. La familia del asesino, la familia de la víctima. Pero sufre una tercera familia, que son los hijos. Sufre una comunidad que vio el hecho. Sufre una sociedad que leyó la noticia. Entonces, es un sufrimiento colectivo, prolongado y sostenido. Cuando una persona mata y dice que te estoy matando porque tú no quieres estar conmigo y si tú no estás conmigo, tú no estás con nadie, esa persona te está diciendo, yo tengo el poder sobre ti y si no lo tengo, no existes. No es válida tu vida para mí. ¿Y tú crees que el Estado está haciendo lo suficiente para...? Porque al final hay un componente que a veces se nos olvida y es el poder del Estado o la responsabilidad del Estado en todo esto. Porque si una víctima tiene que llevar la orden de alejamiento ella misma al victimario, si es ella misma la que tiene que ir con la captura, la orden de captura y decir, él está en tal lugar y tiene que hacer muchas veces sus propias investigaciones de dónde está esta persona escondida, ¿no sigue el Estado empujando a las víctimas a que esto termine peor? Totalmente. Y la verdad es que yo pienso que los feminicidios en República Dominicana son un tema de emergencia nacional. O sea, es una pandemia, igual que los accidentes de tránsito. Es una pandemia. Y si yo fuera presidenta de este país, 4 años son muy cortos. Yo priorizaría causas si esa fuera una. Porque te digo, nos afecta socialmente y nos afecta económicamente. Yo siempre voy a hablar de lo social primero porque yo soy gente. Y antes que política, licenciada, yo soy gente. Y a mí me importa la gente. Pero si no te importa la gente, piensa en el problema económico que es. Esos niños huérfanos son una carga económica para el erario público. Y esto suena feo y frío, pero lo estoy diciendo por si a ti no te importa la gente, por lo menos te importa el dinero. Entonces, el Estado tiene un rol importante. Porque el Estado no es cualquier actor. O sea, las sociedades avanzan con la participación de muchos actores. Las instituciones, la familia es una institución. Las empresas, el sector privado, el individuo, el ciudadano. Sí, pero el Estado no es cualquier actor. Y la Constitución Dominicana dice que nosotros tenemos un Estado social democrático de derecho. Eso lo que quiere decir es que nosotros reconocemos en nuestra ley de leyes, la Carta Magna, que nosotros creemos y defendemos que el Estado tiene un rol en salvaguardar a las personas y en crear estructuras para que vivamos mejor y dignamente. Eso es lo que dice. Pónganle en ChatGPT qué significa que un Estado se autoproclame social, democrático y de derecho. Búsquenlo. Para que no nos coja por sorpresa, porque veo gente diciendo que nosotros no deberíamos de estar... Bueno, mi hermano, pues cambiar la Constitución entonces. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hay diversas cosas. Yo no soy de ver todo negativo. Mira que yo soy de la oposición y me gusta y me parece un ejercicio válido reconocer los avances de todos los partidos cuando estaban en el poder. En este término, yo reconozco la luz de las casas de acogida que están siendo gestionadas por el Ministerio de la Mujer. Nosotros no sabemos cuántas mujeres están hoy vivas porque llegaron a una casa de acogida que son secretas, donde el agresor no puede alcanzarlas y donde se encuentra con otras mujeres y se da cuenta que lo personal es político y que no está sola. Nosotros no sabemos cuántas mujeres están vivas. En la Procuraduría General de la República hay una dependencia, si así se puede decir, que trabaja con hombres violentos, que una vez han sido violentos, no asesinos, sino han incurrido en alguna forma de violencia,
se reforman con ese instituto. Está dirigido por el doctor Luis Vergés, que es psicólogo. Nosotros no sabemos cuántas mujeres ha salvado Luis Vergés trabajando con esos hombres, porque yo no creo que el hombre nace violento. Y tampoco creo en esa metáfora ideológica que meten aquí de que se le mete el diablo. No, se le mete el machismo, que nosotros educamos aquí. Ojalá fuera el diablo, porque hubiese una razón mística, por lo menos. No es. Somos nosotros que educamos de una forma machista. Entonces, Luis Vergés, a los hombres que ya han sido violentos, dentro de la Procuraduría hay un presupuesto para trabajar con esos hombres y reformarlos. ¿Y adivina qué? Funciona. Yo quisiera que tú lo trajeras aquí un día. Yo te lo traigo, el contacto de él. Perfecto. Y tú le preguntas a él cómo se trabaja con el hombre violento. No es una etiqueta haber sido violento. Se puede recuperar y ser mejor. Pero se necesita una política pública. Pero el alcance de ese instituto es corto. Porque tiene poco presupuesto. Porque no es una prioridad. Yo voy a decirlo en buen dominicano. Y lo digo como política. Donde están los cuartos, están las prioridades. ¿Cuánto tiempo en términos de minutos dedica el presidente de la República de turno y los anteriores a hablar de la mujer y de la violencia hacia las mujeres? Yo le puedo hacer la tarea de preguntarle a ustedes. No se dura el mismo tiempo hablando de otros temas. Es un minuto. Se habla de las mujeres como en dos roles solamente. Cuando son víctimas, o sea que ya estamos muertas, o cuando tenemos que trabajar en zona franca. Esa es la mujer dominicana. Da risa, pero sí, es verdad. Eso es lo que más se habla. O sea, y la mujer que está guayando yuca. Sí, y la mujer y la salonera. No y la microempresaria. O sea, ahora se está hablando un poco más de la microempresaria, pero igual. No estamos hablando de la mujer como ser integral, como la mitad más uno de esta sociedad dominicana. Entonces, hay cosas buenas que está haciendo el Estado, pero hay retos. Por ejemplo, a la gente le encanta porque para mí es una cosa muy cobarde. Cuando tú te quieres poner los guantes con el más débil. Claro. Ponerte los guantes con el más débil, tú eres un cobarde para mí. Entonces, a la gente le encanta hablar, despotricar el Ministerio de la Mujer. Hay 3 ministerios de los 23 que tienen el menor presupuesto. Voy a decir en orden. Juventud, Cultura, Ministerio de la Mujer. Los 3 con menos presupuesto del tren gubernamental. Que yo dije ahorita que donde están los cuartos están las prioridades. ¿Hay una prioridad? En la juventud, en la cultura y en las mujeres. No las hay. Al mismo tiempo que en el sistema de justicia, en el Poder Judicial. Aquí se despacha la justicia en furgones. Porque no hay suficiente presupuesto. Entonces, donde hay dinero en el capitalismo, porque vivimos en el capitalismo, se necesita dinero para combatir estos males. Y hay un mal, hay un eje transversal, que yo no puedo dejar de mencionarlo. La educación. La educación pública. O sea, si en la escuela nosotros seguimos diciéndole a los muchachitos que él está enamorado cuando le da golpe a la niña o la muerde. ¿Cuántas novias tiene? O cuánta titi te preguntó novia que tú tienes. O si nosotros seguimos diciéndole a las niñas que calladitas se ven más bonitas. ¿Qué nosotros creemos que vamos a cosechar de eso? Si nosotros no tenemos una política de transversalización de igualdad, que la teníamos, la orden departamental 33-19 se derogó, o sea, la quitaron, la suspendieron. Esa orden básicamente lo que decía era que hay que ponerse los lentes de la perspectiva de género, de entender estas relaciones de poder para diseñar un currículum educativo que nos ayude a reducir la violencia de género. Hay un punto importante que tengo hace rato dando vueltas. Pero primero, déjame ver tu patito, por favor. Ay, está más lindo el tuyo. Está como apagado el pobre. El tuyo tiene como un bigote. El mío parece una oruga. Es que el tuyo tiene como flow, es como inteligente. El mío es como feliz. Como el tuyo inteligente, el mío feliz. Sí. El mío parece Me faltaron la patica, espérate, quiero hacer la patica. Pero, mira, hablando de eso de educación, ese es tema que a mí me gusta mucho. Sobre todo porque yo vengo de educación pública en un pequeño pueblo de este país. ¿Cuál es el pueblo? Cabrera. Yo amo Cabrera. Siempre lo digo, el mejor pueblo de este país. Yo lo amo. Vayan a Cabrera, señora. Por favor. Vayan a Cabrera. Y quédense en el oasis, en la montaña Media Gorra. Sí, bellísimo. Sí, tú has ido a hacer turismo me crié yendo a Cabrera. Me crié yendo a Cabrera. Toda la Semana Santa. Ay, hermoso Cabrera. Bueno, pues yo me crié en este contexto donde la información era muy mínima y el acceso a ella también. Pero yo tuve el privilegio de tener una familia que me permitió cuestionar y me permitió tener acceso a cosas que ellos no entendían y no tuvieron ellos el acceso. ¿Te dejaban hablar?
me dejaban hablar, Ya es un avance. me dejaban leer, me dejaban preguntar, me dejaban cuestionar y el entorno, yo tenía derecho a decir qué me gustaba y qué no me gustaba. Qué Y esto bien. no lo hacían desde una intención, era sencillamente que era una cuestión de que mi madre era así. Lo digo así porque Bueno, muchas pero veces se quizá ella era así entiende, porque ella no tuvo esa oportunidad. exacto, pero siempre se entiende que los padres son de una forma siempre porque tienen la intención de serlo. No. En este caso, mi mamá sencillamente me dejó ser y tal. Quizá inconscientemente ella la tenía. Inconscientemente. Entonces, ¿Ella está yo viva? vi, sí, gracias a Dios. Saludos, mami. Saludos, Fefa. Entonces, partiendo de ahí, yo vi un documental, si llamarlo así, dominicano en YouTube, donde yo veía una niña de, no quiero decir la edad, pero 15 años, vamos a suponer, embarazada. Y ¿Es de República Dominicana? la entrevistadora le dice, ¿y tú sabes lo que es un condón? Y ella decía, ¿qué? No. Yo no te puedo explicar cómo eso me atravesó. Porque como te dije anteriormente, yo no tuve la conversación con mi madre de que es un condón. En la escuela tampoco. No. Pero tuve el privilegio de rodearme con personas que desde las buenas intenciones lo hicieron. Pero La eso no lo suerte. tenemos todos. Entonces, Es una suerte. permitimos que las familias sean las que tengan esta conversación, no la tienen, y estos jóvenes caen en manos de personas que con una muy mala intención educan estas personas que posteriormente son una problemática en la sociedad. Y esa niña, yo vi ese documental como 3 veces y ¿Cuál a es? todos mis amigos. ¿A la deriva? A la deriva. La directora Paola Curi, muy buena. Yo no te puedo explicar cómo eso me tocó, porque yo, así como repito mucho que hablamos ahorita, lo personal es político, yo siempre digo es que yo pude ser esa persona. Sí. Y mi sobrina, que tengo 2 gemelas, pudieron ser esa persona. Todavía pueden serlo. Pero el privilegio que a veces uno tiene, cree que el mundo funciona de esa forma. No, y nubla la empatía. Y nubla la empatía. Y aún así hay personas que constantemente hablan de por qué están en contra de la educación sexual en las escuelas e invalidan estas realidades. Y eso, para mí, aparte de que desde mi moral está mal, es indignante. Porque tú estás pensando solamente en lo que tú puedes hacer por tus hijos. Pero no en lo que puede hacer una persona de un barrio ahora mismo que tiene que trabajar de 8 a 10 de la noche para mantener al niño y no puede sentarse a decirle, mira, esto es un preservativo y cómo se usa. Y esto lo hilo a una conversación que yo te dije al principio, que te conocí por Jorge Chalhub, y tú decías de un caso en que tú conociste a una chica embarazada para un documental fotográfico, si no me equivoco, y en la conversación te diste cuenta de que estaba embarazada de que los hijos de ella eran de su abuelo. Que la única hija que tenía era de su abuelo. Era de su abuelo. ¿Cómo podemos mirar hacia un lado teniendo estas realidades? Mira, son tantas cosas. El embarazo de un adolescente ha sido un tema muy personal toda la vida para mí, porque yo nunca voy a olvidar la primera vez que vi en vivo a una adolescente embarazada. Fue mi familia tiene una tradición familiar, suena como muy fino, o sea, una costumbre de que nosotros llevamos juguetes al campo donde nació mi papá. Todo lo enero o en diciembre. Tenemos ya 23 años, creo, sí, sin parar haciéndolo. La primera vez que fuimos a llevar el juguete, yo tenía 5 años. Entonces, es un muy buen ejercicio para los niños de la familia, porque como niño, entender que no todos los juguetes que existen en el mundo son para ti, sino que tú puedes dárselo a otro niño, ya es una lección en sí misma. Y yo creo que exponerme a ese tipo de ambientes también me creó mucha sensibilidad. Yo vengo de familia que viene de la pobreza material. Mi papá viene de la pobreza material, mi mamá no. Mi mamá viene de un pueblo, no de una vida, tú sabes, con muchísimo dinero, pero una vida normal, digna. Mi papá no. Mi papá no viene de familia digna, de condiciones dignas de vida. Y el primer año yo tenía 5 años. Y yo llegué, le doy el juguete a una niña de 5 años. El segundo año voy, 6 años, lo mismo. Tercer año, cuando llegué con 15 o 14, no me acuerdo bien qué edad era,
Para que tú veas que esa edad fue crucial para mí. Porque yo creo que eso me motivó a ir a la marcha también. Cuando yo llego con 15, la misma niña que yo le estoy dando el juguete de los 5 años, que vamos juntas, recibe el juguete y cuando la miro está embarazada. Como que yo no tenía las herramientas para procesar eso. Yo lo que recuerdo es que yo sentí una culpa profunda. Y yo todavía al sol de hoy, o sea, yo he hablado de este tema en terapia y yo no he encontrado la razón por la cual yo me sentí culpable cuando yo la vi. Y yo con mi entendimiento limitado de lo que son las cosas, porque tal vez si la educación fuera más política y me hablara más de derechos y de problemas de la actualidad de la República Dominicana, yo hubiese sabido que la educación sexual era un problema en la República Dominicana y que el embarazo adolescente era un reto en la República Dominicana. No, yo lo que sentí culpa y después lo segundo que me pregunté es ¿por qué ella está embarazada y yo no? Lo único que me recuerdo. Te estoy hablando que esto fue 2012, 10, no me acuerdo. Bajamos de la loma y en el camino yo siempre he sido muy curiosa, al igual que tú crecí en un hogar donde gracias a los espíritus, a Dios, a las constelaciones, a todo lo que la gente quiera creer, se podía hablar, porque en este país están a veces tan autoritarios que la gente no puede hablar ni en su propia casa. Y yo, señores, pero vamos a hablar de esto. Miren, yo vi a esta muchacha, ella está embarazada. Y mi papá y mi mamá, bueno, sí, Nicole, eso pasa, como que imagínate, no podemos hacer nada. Yo como que no podemos hacer nada. Nosotros venimos aquí todos los años, algo podemos hacer. Y yo, tú sabes, yo llegué con eso y empecé a buscar en internet que el embarazo, que adolescente. Y ahí descubrí que eso es un problema nacional en la República Dominicana. Que no es ella, que los personales políticos también aplica eso. No es ella nada más. Es que es un problema nacional. Todavía en Pedernales lo va a encontrar. Como yo estaba en el Cibao y lo encontré. Después de ir al sur y lo va a encontrar. Después de ir al este y lo va a encontrar. Entonces, la gente lo que hace es, usualmente, llevar eso al plano individual. ¿Por qué? Porque eso es cobarde. Llevar la cosa al plano individual. Y lo voy a decir sin tibieza. Si usted cree que los problemas colectivos dependen solamente de un solo individuo, usted es un cobarde. Porque usted está eligiendo no ver otros factores. Usted lo está eligiendo porque usted es inteligente y usted sabe muy bien que los seres humanos, en primer lugar, no somos tan racionales como creemos que somos. Y segundo, necesitamos información para tomar decisiones. Entonces, cuando yo veo esto obviamente trabaja cosas en mí. Y eso yo creo como que moldeó todo mi activismo de la adolescencia. Porque entonces yo descubro que esto es un problema mundial y sobre todo regional de Latinoamérica. Y así como yo me en contacto con ese fotógrafo que vino, que lo sigo por su trabajo, lo seguía por su trabajo, y le dije, cuando vengas a República Dominicana, yo quiero trabajar contigo. Porque y ya yo estaba en la universidad. Ese tema me ocupa y me preocupa a mí como mujer. Y yo creo que la raíz de todo esto son 3 cosas. La cobardía, ya lo dije. Querer achacar problemas colectivos a una decisión individual es desde cobardes y de gente poco inteligente y poco curiosa. Sea más curioso, pregúntese por qué. Lo que pasa es que es incómodo. Es incómodo saber por qué. Y duele saber por qué. Y tú te puedes sentir culpable cuando tú sabes por qué. Pero ponga su armadura y enfrente la vida. En fútbol dicen jueguen. Hay otra cosa. El individualismo. La falta de empatía. Tú no tienes que pasar por algo para entenderlo. Se puede aprender en cabeza ajena. Sí. Y por último, pero no menos importante, no hay empatía con la mujer y la niña en República Dominicana. Cuando tú te vas a los estudios de las 3 causales, primero la mayoría de la población las apoya. Y eso está requete confirmado con muchísimos sondeos. Pero hay una que tiene más resistencia a otra, que es la causal violación. O sea, que las mujeres y las niñas puedan decidir si continuar o no con un embarazo si son víctimas de violación. La gente no está de acuerdo con esa. Están de acuerdo con la mayoría, pero con la que más resistencia tienen es con esa. Porque se entiende, por la falta de empatía que hay con la mujer y la niña, que nosotros tenemos que cargar con eso. No que después lo dan en adopción. ¿Dónde? ¿Usted sabe cómo funciona el sistema de adopción de República Dominicana? Para yo decirle, para que haga su tarea. Además, la gente no sabe que inmediatamente tú eres una embarazada, tú eres una paciente de alto riesgo. Que eso puede suponer problemas en tu vida. Tu vida puede estar en riesgo de un embarazo que tú no decidiste tener porque alguien te forzó. Y por último, pero no menos importante, invalidar la realidad del embarazo adolescente es básicamente ser cómplice de los violadores. Yo he estudiado demasiado y voy a seguir estudiando. Yo he estado en trabajo de campo, yo he hecho investigación, he colaborado en investigación, en proyectos, en conversación, en todo. Yo siempre estoy curiosa, yo soy una esponja. Y todavía yo no logro entender
Yo voy a dejar la pregunta aquí abierta. ¿A quién es que no les conviene que nosotros empecemos a identificar el abuso sexual y a denunciarlo y a meter gente presa? ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál es el miedo? ¿A quién es que no le conviene? Porque si ustedes se van a las estadísticas de la Procuraduría General de la República, el incesto está en alza aquí. Y eso es lo que se denuncia. Exacto. Lo que se denuncia. O sea, nosotros no tenemos idea de lo que no se denuncia. Entonces, eso no está diciendo algo. O sea, yo quiero invitar a la gente que tenga más empatía. La mayoría de las niñas que salen embarazadas recibieron 0 educación sexual integral. La gente dice, tú lo dijiste, no, que eso lo dan en la casa. ¿Qué? ¿En qué casa? ¿Por qué? No, porque hay gente que también dice, a mí siempre me enseñaron eso. Y tú consideras que tu caso está bien, vamos a suponer que es verdad que te lo enseñaron. Y qué bueno. Y qué bueno. ¿Tú consideras que eso es el promedio dominicano? Exacto. Entonces volvemos a la empatía. Pensar que más allá de la Luperón y de la Máximo Gómez hay país. Y eso no está pasando en ese país. Exacto. Una política pública es eficiente cuando existe a nivel nacional. No cuando existe en el colegio donde tú vas nada más. Entonces, aquí no se le enseña a nadie sobre su cuerpo, sobre cómo funciona su cuerpo. Aquí todavía tú tienes profesores diciéndole a las niñas que la menstruación existe porque la mujer es sucia y tiene que limpiarse. Aquí todavía tú tienes a personas diciéndole a los muchachos que la masturbación a los adolescentes es un pecado. Váyase a cualquier sexóloga, a cualquier educadora sexual, a cualquier psicóloga y pregúntele si un niño debe ir preso porque su mamá lo encontró o su papá en la intimidad de su cuarto, su baño, explorando su cuerpo. No, ahora hay que guiarlo. Mi hijo, tú tienes 13 años, es tu cuerpo, nadie más te puede tocar. Mi hijo, tú no puedes hacer eso en público. Mi hijo, tú tienes que respetar a la gente. Eso es una información tuya, un momento tuyo privado. ¿Tú entiendes? Y puede sonar controversial, pero aquí todo el mundo lo sabe. Entonces, esa es la educación sexual integral que no se tiene. A veces yo creo que mucha gente cree que los derechos son limitados. O sea, si yo tengo derecho a poder hablar abiertamente sobre mi sexualidad, si más personas lo tienen, me lo van a quitar. Es la única forma que a veces yo logro entender el por qué a gente le molesta que más personas tengan acceso a lo que tú tuviste en tu casa por el contexto que te tocó. Y qué bueno que te tocó. Pero es de realidad allá afuera de gente que no tiene el mismo acceso que tú a estas Pero que hay cosas. gente que no tiene ni siquiera hogar. Yo lo que quiero explicar, hay gente que vive bajo un techo con un grupo de gente. Eso no quiere decir que tú tienes un hogar. Claro. O sea, si la educación sexual no está presente en el currículo educativo, de acuerdo a la edad, construido por expertos y expertas, definido por etapas, sin oscurantismo, sin burla, con ciencia, basada en conocimiento científico. Una de las cosas que pasan con los abusadores es que lo primero que hacen para acercarse a un niño o niña o adolescente es decirle, vamos a jugar con tu pipí o lo que sé yo, como le digan aquí, a los eufemismos que le inventan a nombre del pene. No. ¿Qué te dicen los educadores sexuales? Que, ojo, ellos te dicen eso porque esto está estudiado. Esto es ciencia. Esto no es opinión personal. Esto es ciencia. Esto responde a una lógica metodológica. Entonces, te dicen, no le ponga nombre de juego a las partes íntimas. Llámalas por su nombre. Pene, vulva, vagina. Porque así es como entran los violadores. A todos nos gusta pensar que no nos va a pasar. A mi hijo no. Mi hijo jamás. Yo siempre estoy pendiente de mi hijo. Nunca le va a pasar. No. Le puede pasar. Y en el momento que está expuesto a un abusador o abusadora, la confianza que tú construiste con él o ella, la información que se le dio en la escuela y que le dices tú como papá o mamá, es la que lo puede prevenir de ser víctima. Claro. Y aún teniéndola, puede que sea una víctima, pero tenga la confianza de decírtelo. Y de saber identificar que eso está mal. Porque mucha gente, lo que no se nombra no existe. Si yo no sé lo que es el abuso, ¿cómo yo lo voy a nombrar? ¿Cómo yo lo voy a denunciar? Eso se enseña en la educación sexual integral. Entonces, la gente cree que los derechos son un conconete. Lo mismo que tú dices. Y si te pellican conconete, ya ni qué. Te queda menos ya ni qué. No. Los derechos tienen un principio de progresividad. Que los derechos paren más derechos. Y eso es lo que ha logrado que hoy tengamos una sociedad más o menos equilibrada. Y entre más derechos tengamos todos, mejor vivimos. Más y más personas van a estar pendientes a que ese derecho se permanezca. Vigilantes a que ese derecho se permanezca. Tú dijiste anteriormente que si tú fueras presidenta, tú hicieras como emergencia nacional o foco principal feminicidio y accidentes de tránsito. Pero tú, como mujer política, ¿cómo tú ves de manera
resumida, ¿cómo tú ves el país, por ejemplo, en temas de corrupción? Ujú. ¿Tú crees que estamos mejorando en temas de corrupción? Yo creo que los casos de corrupción se miden por cómo terminan, no porque se abre un caso. Que tú puedes abrir un caso mañana y que se engaveta. Yo creo que sin duda la sociedad en ese tema ha estado más vigilante, a pesar de que lo hemos normalizado. O sea, si hay una frase que me hace rascarme el cerebro con los ojos, es cuando la gente me dice siempre ha sido así. Yo me quedo así de que, Dios mío. Óyeme, él siempre ha sido así, no tiene fuñido nosotros. ¿Qué importa que siempre haya sido así? Nosotros no venimos al mundo a conformarnos. Y también vemos los hechos de corrupción cuando son mayúsculos. Ah, son mayúsculas. Pero cuando son estas pequeñas cositas que me atrevo a decir que la mayoría en algún momento nos hemos beneficiado, nos parece como, eso es lo que pasa diariamente. Pero si tú mañana quieres sacar un pasaporte, por decir algo, y el amigo de tu papá te lo consiguió primero que todos los que estaban, eso no es lo que pasa diariamente. Nosotros tenemos una corrupción cultural Sí. americana y no es propia solamente de la clase política. Tú la ves en el sector privado, tú la ves en los gremios, tanto los lados. De hecho, aquí el que hace la cosa bien le dicen palomo. Sí. Si eres paloma, Nicole, de que te dejaste poner esa multa. Pero es verdad, yo doblé donde no se doblaba, yo no sabía. Pero es verdad. Póngame mi multa, amé. Pero tú deberías tener la labia suficiente para convencerlo de que no te la ponga. Y yo a la amé le digo, no, usted está haciendo su trabajo de verdad. Yo no sabía que no se doblaba ahí. Leí mal el Waze, ¿ya? ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que hemos mejorado porque por lo menos ahora se puede hablar y denunciar. Pero yo quiero decirle a la gente que eso no va a durar para siempre. Mientras más dura un gobierno en turno, más autoritario se vuelve y más busca formas ilegítimas de perpetuarse en el poder. Entonces, la alternancia, alternar, es un elemento central de la democracia. Cuando yo doy charlas o clases en ciertos contextos, a mí me preguntan, yo hago siempre la pregunta de que si la gente, ¿usted considera que República Dominicana es un país democrático? Y la gente me dice que sí, huyendo. ¿Y yo por qué? Porque hay elecciones. Las elecciones son una parte de la receta democrática, pero no son todo. Las condiciones en las que suceden esas elecciones son importantes. Poca gente sabe que en la dictadura de Trujillo aquí se hacían elecciones. Aquí se hacían elecciones, quiero que la gente entienda. Y esto es parte de la educación política que no se da, por eso la gente no lo entiende. La democracia no es solamente elecciones. Son las condiciones en las que ocurren esas elecciones. Cuando yo voy a esa urna, yo tengo mis necesidades básicas institucionalmente cubiertas. Las escuelas públicas funcionan. Los hospitales funcionan. La economía funciona para mí. Pero está bien. Digamos que se celebraron las elecciones. Perfecto. Hay un jurista famoso que se llama Roberto Gargarella que dice, el argentino, la democracia es precisamente lo que ocurre después de las elecciones. No durante ni antes. Después. ¿Qué tanto yo puedo expresar mi opinión? ¿Qué tanto acceso yo tengo a las instituciones y a los que toman las decisiones? Cuando yo fui al Senado y estaban usando el celular, ¿hay había democracia ahí? No me estaban escuchando. Un tema central para la población dominicana no está siendo escuchado. ¿Qué tanto yo puedo incidir en las decisiones? Es una mentira. Nosotros sí que podemos incidir del todo en las decisiones, pero ¿qué tanto yo conozco a mis representantes? ¿Qué tanto yo puedo presionarlos? ¿Qué tantas herramientas conceptuales yo tengo para poder juzgar su trabajo? Porque si yo no sé de política, ¿cómo yo juzgo el trabajo del diputado? Claro. Yo no sé cómo juzgarlo. Y algo que a mí me quedó muy claro durante elecciones y cubriéndolas es que la gente no conoce lo que hacen ni los diputados, ni los regidores, ni los alcaldes. El presidente para ellos es el único ser que funciona y que hace algo. Es preocupante. Sí, es un modelo presidencialista que hemos heredado de la dictadura, que yo creo que podemos ir superando y que de hecho hemos superado un poquito, hemos ido superando. Falta mucho. Yo soy ridículamente optimista, porque la única manera de hacer política en este país es si tú eres ridículamente optimista. Básicamente, esa siguiente pregunta, ¿cómo es el país que tú sueñas? Yo voy a ir de lo general a lo específico. El país donde todo el mundo es gente. Eso incluye a las mujeres. Eso incluye a las infancias, a las y los adolescentes que están empoderados, conocen su cuerpo, tienen educación sexual integral, tienen orientación vocacional para elegir sus carreras, tienen acompañamiento psicológico en la escuela pública, desde Santo Domingo hasta Pedernales, norte, sur, este, oeste. Las mujeres
tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su destino, sus vidas. Los hombres son gente, no se les educa para ser más violentos. Las familias, como sea que se vean y cuántos integrantes tengan, tienen los medios para subsistir y para progresar. Las instituciones funcionan. La única manera. Y últimamente, desde que pasaron las elecciones, yo estoy muy metida en este tema. La única manera de nosotros ser ese país que yo sueño, cuando somos gente, es un país donde somos ciudadanos. Y la única manera de ser ciudadanos es un país donde las instituciones funcionan con un propósito para el que fueron creadas e ideadas, para gestionar nuestras incertidumbres y para apoyarnos, pero también para hacernos cumplir con esos deberes y derechos. Entonces yo sueño con un país donde la institucionalidad sea la ley, sea la norma, no la excepción. Ahora mismo la única institución que funciona aquí es a quien tú conoces. Eso está terrible, porque eso perpetúa la desigualdad de unas maneras que nosotros no podemos ni siquiera cuantificar a veces. Entonces el país que yo sueño, en términos de gente, son ciudadanos y ciudadanas que sin importar lo que piensan, son entes de derecho, hacen uso de su derecho, exigen su derecho, se organizan para exigir su derecho y es un país empático, donde hay cohesión social, donde creemos en apoyar al otro. Y en términos materiales o visuales, yo sueño con un país, es simple, donde hay aceras, donde hay área verde, donde hay parques, donde hay centros culturales y recreativos para que las artistas de los de Santo Domingo Oeste, por ejemplo, de donde yo soy, tengan donde ensayar y donde presentar sus obras sin tener que dejar un riñón en una galería. Es el país que yo sueño. Y por último, pero no menos importante, yo sueño un país donde los políticos somos gente, literalmente gente, personas, servidores públicos, empleados del pueblo, no monarcas, no semidioses, no entes del ego, donde el ego llega primero que nosotros. No. Gente que viene a servir. Tan simple como eso. La cosa que mucho me he cuestionado, yo no sé en qué punto de mi vida empecé a perder el deseo de construir el país que quería. Yo protesté cuando empezaron las cadenas humanas, que fue como antes o después de las marchas verdes. Protesté cuando las elecciones fallidas del 20. Que todavía hoy no sabemos qué pasó. Exacto. Ahí está tu respuesta de por qué tú perdiste la fe. Y hablando con un amigo, yo le decía, yo espero que el privilegio de vida que tengo ahora, por muchísimas razones, no me esté nublando la empatía, como tú decías anteriormente. Que aunque yo me considero un ser muy empático, pero ¿en qué momento se pierde el deseo de contribuir a crear el país con el que tú sueñas? Yo solamente espero un país que responda genuinamente a los intereses y necesidades del pueblo y que todos tengan acceso a lo que todos deberían de tenerlo. Y a veces es medio redundante cuando dice como, que tengan acceso a todo lo que necesitan, pero es que no puede ser un privilegio que la gente tenga salud de calidad. No puede ser un privilegio que la educación, la mejor educación llegue a un grupo, que también difiere un poco sobre eso. Pero, y que el Estado solamente te responda dependiendo de quién conoces o quién tú eres. O quién tú eres. Porque no todos tienen la dicha de haber nacido en estas familias. Y no los culpo a ellos tampoco. Porque a veces... Yo sí creo que tienen una responsabilidad de crear. Creen que ellos son parte de perpetuar estas narrativas, no, estas acciones. Pero no sé por qué las esperanzas en mí nacen cuando yo veo gente joven haciendo esto. Y yo sé, y lo dije al principio, antes fuera de cámara. Joven no significa mejor. Joven no significa mejor. Pero a veces veo personas que se parecen a mí haciendo política y siento que hay esperanza en gente que lo está haciendo como yo creo. Y es un país donde quizá a muchos nos da miedo
no están. Les da miedo a mucha gente decir lo que piensan y el país que sueñan y en lo que creen. Yo sí sueño en un país donde las mujeres tengan acceso a poder decidir sobre su cuerpo. Niños que tengan acceso a una educación de calidad. Loco, transporte público. No me gusta decir la mala minoría, pero personas de sexualidad diversa tengan los mismos derechos que las personas heterosexuales. Y respeto. Y que las narrativas no estén orientadas a que hay un grupito de personas que son de esta forma, cuando no. Que no sea estratificada. Exacto. No hay por qué siempre estar segmentados. Hay un grupo de seres humanos que así como tú tienes preferencias, que no es la palabra, pero es que a mí me indigna mucho cuando yo escucho a la gente menospreciar a personas por el simple hecho de con quién deciden pasar su vida, con quién se acuestan. Pero eso son gente cobarde. O sea, odiar lo que tú no conoces. Óyeme, y lo voy a decir. Odiar lo que no te toca, ni siquiera. No, y lo voy a decir, y ojalá y quieran usar este clip en mi contra. Odiar lo que tú no conoces es de cobardes. Lo valiente es exponerte a lo que tú no conoces, a lo que te hace sentir incómodo, y tratar de entenderlo y empatizar y respetar a una persona. Eso es lo valiente. Odiar es fácil. Destruir es facilísimo. Construir del otro lado, eso sí es difícil. Porque hay que bregar con gente. Y bregar con gente nunca es fácil. Y para terminar, Nicole, queda perfectísima. El invitado anterior dejó una pregunta. Oh. Y obviamente... ¿Quién fue? Diego Yar. Ay, me encanta su música. Yo soy amante de la música. Él no sabía, yo también. Yo paso 24 escuchando música. Es mi conexión espiritual muy importante para mí. Yo tengo una forma de disfrutar los domingos que es acostarme con mi gato, poner música y solamente existir. Bello. Y es para mí de los momentos favoritos de la semana. Bello. Pero él no sabía quién venía. Y él dejó la pregunta de que si alguna vez tú cuestionas lo que crees o sencillamente lo crees porque así se te enseñó y decides que eso es la ley. Todos los días y en todo momento. Cuestionar lo que uno cree es la forma más sana de evolucionar y de entender. Y es la forma más sana de aprender a tolerar. Si yo soy capaz de tolerar mi propia incertidumbre, seré más capaz de tolerar la del otro. Si yo soy capaz de tolerar mis propias incongruencias o incoherencias, porque los seres humanos somos contradicciones constantes, Claro. Yo voy a ser más tolerante con las contradicciones del otro. Claro. Y si usted es un ser humano abierto al cambio, debe estar abierto a la contradicción. 100%. 100%. Y déle una pregunta al próximo invitado. Yo no puedo saber quién es. No. La verdad es que no siempre se sabe porque sabe que los invitados confirman y uno va alternando. Como yo. Tu pato vuela. Mi pato vuela, sí. Sí. El mío tiene un... Bueno, o sea, para mí como que va a nadar, no sé. ¿Tú crees? Faltó como el azul para ponerle como el mar. Digo, el lago. Un concepto. It's a concept. Mira, yo le voy a hacer una pregunta al próximo invitado. ¿Cómo lidias con el miedo a lo desconocido? ¿Lo rechazas? ¿Buscas entenderlo? ¿O lo ignoras? ¿O lo celebras? Muchas gracias por haber aceptado venir. Gracias a ti. Tengo que manifestar mi admiración por el trabajo que has hecho en la política. A mí, como persona que siempre se muestra un poco apático a lo partidista, porque estoy un poco en contra de los partidos, entendiendo que los partidos políticos es de las mejores formas de crear la democracia. Disclaimer. ¿Sí? Pero creo que a veces los partidos obligan a las personas a tener opiniones por el bien de ese partido. Y a ese punto en el que yo estoy cuestionándome todavía si quisiera llegar. O si, ¿cómo se puede contrarrestar esto? Bueno, porque pertenece a un partido que al final es un organismo colegiado, muy parecido a pertenecer a una iglesia o a un gremio de otro tipo. Requiere un ejercicio de colectividad y de entender que tú no eres una identidad única, sino que tú formas parte de un grupo y que aunque tú no estés de acuerdo del todo con algo
con pecatas minutas, con elementos pequeños, tú puedes sacrificar eso por un bien mayor. Ahora bien, los partidos son un retrato de la sociedad y los seres humanos buscamos siempre pertenecer a un grupo. Entonces, hay gente que no está en un partido e igual renuncia a sus principios por pertenecer. Entonces, yo tengo un partido y yo lo que he hecho en los últimos 5 años de militancia es, al contrario, abrazar más mis principios y defenderlos y buscar un partido que así los tenga. Entonces, para mí no ha sido tan difícil por ahora. Y eso es bueno. Pero decirte que yo te veía en campaña y decía, y es un halago totalmente, Nicole se parece a cualquier persona que tú bajas ahí, es Nicole. A Nicole se parece a cualquiera de nosotros y no es esa persona que vemos muy arriba. Ay, sí, no me gusta eso. Una guagua, rodeado de 1 millón de personas, vestidos todos iguales, como si fuesen una banda, que militan, no sé, andan en la calle militando. Y eso hace falta en este país. Y admirar el hecho de que la campaña pasó, tú no fuiste al Congreso y aún sigues en la calle. Por 200 votos. Por 200 votos. Pero en este país la gente puede perder por 1000 votos o menos, y el momento de terminar la campaña se acabó el amor por el país que profesaban y por hacer el cambio que profesaban. Y eso no está bien. No, bueno, no. La política es lo más lindo que me pasó en la vida. Y me ha acercado a la gente más linda del mundo. Y me ha construido el ser, el carácter. Me ha vuelto una persona sensible, mucho más sensible. Yo de verdad que le exhorto a todo aquel que tenga curiosidad por pertenecer a un partido político que busque opción democrática, que vaya a alguno de nuestros encuentros sin compromiso, no se tiene que inscribir, para que vea cómo se hace política desde otro lugar. Claro que vamos a tener elementos parecidos a otros partidos, porque digo, somos dominicanos y los partidos son un reflejo de una sociedad. Pero a mí sí me gusta el rumbo que está tomando Opción Democrática, y sobre todo yo defiendo que ese partido se va a parecer a lo que nosotros queremos que se parezca. Eso, pero que énfasis en que hay que crearlo, hay que hacerlo. O sea, no va a llegar así como en la vida amorosa. No va a llegar de que, ay, el tigre perfecto. ¡Guau! Ay, no sé de cabeza. Hola, estoy bien. No va a llegar el partido perfecto. Tú tienes que crear el partido que funcione para ti. Entonces, eso también es política, es disputa de poder, disputa de ideas y capacidad de convencimiento. Y importante que usted sepa el país que quiere y cómo desde lo que le ha tocado en la vida, usted puede encaminar hacia ese país que sueña. Mira, este es tuyo, lamentable, lo siento que te haya tocado más feo, pero este es el mío. Es que yo quiero saber por qué tiene un accesorio. Sí, porque, no sé. Está bien, aesthetic. Sí, entonces... Parece ¿Se queda ahí? Sí. ¡Wow! Bienvenida al Museo de las Artes que tenemos aquí de todos los invitados. Y espero más adelante volvernos a ver y que vuelvas a campaña full cuando sea el tiempo, porque yo creo que el trabajo no ha terminado. No, el trabajo está empezando. Apenas comienza. Sí. Muchas gracias. Muchas Nicole. gracias. Gracias por invitarme. La pasé genial.